Me ha encantado, ¿no? Porque es un tema que, bueno, muy poca gente investiga sobre estas cuestiones, ni más ni menos que la coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe. Bien, vamos a dar paso a la cuarta comunicación de esta tarde, también sobre un tema concreto, pero ya centrado también, al igual que la anterior, en América Latina Caribe. El título de la comunicación es Cuba a través de la prensa extremeña, revolución y crisis, y corre a cargo de José Antonio Montes Galán, de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias y bienvenido. Hola, muy buenas. En primer lugar, me gustaría dar gracias a la organización del Congreso por dar la oportunidad de que transmitamos nuestras investigaciones aquí y concretamente a Sigfrido porque está dirigiéndome la tesis y aguanta todos mis problemones. Bueno, yo he centrado mi trabajo en el estudio de Cuba. Como tenía el nombre del Congreso esta doble visión en las dos orillas, analizar acontecimientos internacionales a través de la prensa, en este caso la prensa regional en Extremadura. Cómo se ve Cuba a través de los ojos de la prensa extremeña. Para ello he utilizado una aproximación metodológica particular que se centra en la utilización de dos tipos de análisis. En primer lugar, un análisis de tipo formal y un análisis de tipo ideológico. Voy a narrar un poco ambos y voy a explicar dos casos en los que creo que se ven claramente estas conexiones entre las dos orillas. En primer lugar, el método de análisis constituiría el análisis del periódico dos, que serían, en primer lugar, el diario Hoy, que tiene sede en Badajoz, y por otro lado, el diario Extremadura. Son los dos objetos de estudio de este trabajo y, por otro lado, ambos diarios se ponen a prueba en dos eventos. En primer lugar, finales de 1958 y principios de 1959, cuando se produce la caída del régimen de Fulgencio Batista, y posteriormente en 1962. Aplicamos los dos métodos de análisis a estas dos instancias históricas y observamos si existe concordancia entre el análisis formal y el ideológico. El análisis ideológico es lo que un trabajo de historia más tradicional compondría: un análisis hermenéutico, observación de las fuentes y elaboración de un discurso histórico. No voy a ahondar en ello porque creo que es lo más sencillo de entender. La cuestión interesante de este trabajo para mí reside en el análisis formal, que se apoya en una serie de procedimientos para cuantificar el impacto visual de la noticia y de esta manera poder regirnos por otorgarle al trabajo un carácter más científico. En combinación con el análisis ideológico creo que podríamos llegar a concordancias interesantes que encima nos mostrarán patrones y discursos ideológicos concretos. Esto que os muestro en pantalla es lo que compondría el análisis formal. Su creador, que es Alfonso Pinilla, lo denominó el revelador de niveles de importancia y constituye básicamente el eje fundamental en el que sostenemos el análisis formal. En primer lugar, podemos ver que analiza dos cuestiones principales. Todo ello en base a la importancia de la noticia, que es el impacto visual. Para ello, fundamentalmente, podemos ver cómo tiene una serie de variables que han de ser marcadas y permite una contabilización de dichos factores. La ubicación encubierta, puesto que las noticias que se encuentran en portada ocupan, por lógica visual, una mayor importancia dentro de un periódico, el tratamiento gráfico, el tamaño que tiene el titular, su ubicación, puesto que las páginas impares reciben más atención que las páginas pares, la forma en la que pasamos las páginas, y de igual modo la extensión de la misma noticia. Todo ello se permite a que analicemos estos valores, le otorgamos un valor numérico y obtengamos una puntuación del 1 al 4. Esto permite clasificar jerárquicamente las noticias en base a de menos importante a más importante. Y en combinación con análisis ideológico podemos elaborar ya un discurso con unos datos muy fiables. En general, voy a coger dos ejemplos fundamentales para demostrar la doble visión que podemos entender en mi trabajo. Y en primer lugar vamos a hablar de la figura de Fidel Castro y su evolución a lo largo del tiempo en estos dos periódicos y cómo, tanto a pesar de mantenerse ambos diarios bajo la censura franquista, en principio de un discurso ideológico similar, vemos cómo se pueden apreciar diferentes matices y diferencias discursivas que nos permiten conocer un poco la limitada pluralidad política que se podía apreciar durante el franquismo. Estaba sometido a unos valores básicos, como serán el tradicionalismo conservadurista, una visión de la religión de carácter integrista
Pero, sin embargo, también sabemos la existencia de diferentes grupos fácticos que podríamos, se han denominado muchos autores familias políticas del régimen, que lo que nos daban a entender es la existencia de una limitada variedad en ese discurso. Vamos a hablar de Castro. Podemos observar, con este ejemplo que he sacado en el diario Hoy, en enero de 1959, cómo la figura de Castro desde un primer momento es asimilada y entendida por el régimen franquista como favorable a sus intereses. Es decir, los transcursos y los eventos acontecidos en Cuba se filtran a través de los valores nacionalcatólicos para elaborar un discurso coherente y legitimador. En ese sentido, cuando está sucediendo los primeros compases, los compases finales de la Revolución y Batista ha abandonado Cuba, podemos ver cómo los periódicos españoles se centran ya desde un primer momento en rechazar el papel que Castro tiene como comunista. Y no solo eso, sino que se realza su valor espiritual y religioso. Algunas de las noticias demuestran esto. Podemos ver aquí como dice: Castro respeta a la Iglesia y que entre sus hombres hay excelentes católicos. El valor de Castro no solo es el de un patriota, sino que a ojos de estos de la prensa nacional del franquismo, que otorgaba un valor muy importante al aspecto religioso, Castro es legítimo porque es un buen religioso también. Y esto, además, podemos observar cómo cambia cuando aquí podemos ver otra imagen en la que vemos ya el trato favorable que la prensa regional le otorga a Fidel Castro, que luego va a ser un enemigo declarado del régimen franquista, y cómo en 1962 la historia cambia completamente. Podemos ver cómo Castro haya realizado el famoso viraje al socialismo y podemos ver cómo los periódicos cambian completamente la visión que ofrecen de él. Afirma de esa manera que Fidel Castro sube al poder en Cuba con el apoyo modal de los medios políticos y periodísticos americanos que creían en su democracia como otros creyeron en sus propósitos sociales de signo cristiano. Y ahí alude a estos mismos diarios. Sin embargo, podemos ver que ahí dice cómo Fidel Castro les engaña a todos. O sea, la perspectiva y el cambio de la prensa regional con respecto a Castro es espectacular. Por otro lado, también podemos ver la limitada pluralidad política del franquismo a través de la prensa extremeña en la aplicación y los resultados que nos ofrece el análisis formal. De esta manera, podemos ver cómo la relevancia mediática tanto de Castro y Batista, puesto que el análisis formal nos permite valorar y cuantificar estos conceptos, podemos averiguar cuánto se habla y en qué cantidad se habla de ambos a lo largo de toda la semana en la que hemos realizado la cobertura. Podemos observar de esta manera que Extremadura ofrece una mayor relevancia a la temática Castro, mientras que el diario Hoy es más reticente a abandonar a Batista, más reticente a aceptar a Castro como la nueva realidad de Cuba y, sin embargo, le otorga un mayor porcentaje de importancia. Ambos diarios, ya digo, presentan una estructura similar en su distribución, pero las sutiles diferencias nos hacen advertir que Extremadura tiene una visión más favorable de Castro que lo que puede entender Hoy. Y esto precisamente concuerda con el carácter más espiritual y religioso del diario cacereño, mientras que por otro lado el Hoy presenta una estructura ideológica más cercana a lo que sería el falangismo más integrista. Por otro lado, si analizamos los subconceptos, aplicando el revelador a diferentes conceptos de cómo aparecen en las noticias, porque podemos saber que se habla mucho de Castro, pero tenemos que saber cómo y en qué sentido se habla de Castro, podemos analizar ya la existencia de evidentes variaciones. Mientras que ambos diarios, como demuestran las gráficas, hablan en gran medida de la victoria aplastante de Castro frente al régimen batistiano, sin embargo, podemos ver que el segundo escalón en nivel de importancia varía significativamente. El diario Extremadura focaliza muchísimo las noticias que presenta en torno a la estabilidad que el régimen de Castro trae a Cuba después de una larga guerra que ha causado el sufrimiento a una gran cantidad de población. Mientras tanto, el diario Hoy no hace referencia en ningún momento a la estabilidad que Castro trae a estos momentos. Esto es precisamente porque lo que el diario Hoy plantea es una reticencia mayor a abandonar a Batista y aceptarla a Castro como el nuevo líder de Cuba, apreciando más el orden que suponía ese status quo imperfecto, que era un régimen tiránico represor, pero al mismo tiempo estable
y favorable políticamente a España. De la misma manera podemos ver cambios significativos, como puede ser un aumento en los valores de represión. En el diario hoy se habla mucho más de que Castro es represor, pero sin embargo se ponen en valor más los valores patrióticos que expresa Castro, en claro paralelismo con la cruzada la lectura ideológica que los nacionales hicieron de la guerra civil. En cualquier caso, esto también queda evidenciado en la cuestión de Batista, puesto que mientras que ambos diarios plantean una similar estructura, podemos ver que en el diario Hoy Batista tiene una mayor presencia en lo que respecta a la justificación de los errores del régimen y es más... en la justificación de sus errores y es menos crítico con respecto a su labor realizada durante todo ese tiempo. Por eso, definitivamente, creo que esto es una evidencia significativa de que la aplicación del método formal puede ayudarnos a dilucidar algunas de las diferencias existentes entre ambos diarios. Lo que yo creo que podemos aprender de esto es básicamente que cuando analizamos un evento internacional a través de la prensa, no solo estamos aprendiendo de la realidad que se está narrando, sino también tenemos que analizar qué nos dice eso de la propia sociedad en la que se está emitiendo esto. Y por eso precisamente creo que las muestras de pluralidad política a través de la lectura que se hace de la historia de América a través de la prensa regional es muy interesante y aporta una gran cantidad de información acerca de la propia realidad española de momento. Gracias.